que nada, no es un editorial muy armado, la verdad. Sí, sí, invitarlos a reflexionar. Ahí tenemos un audio cortito, si lo tiene Lucas para pasar, sobre lo que es Jujuy. Esto es muy cortito, pero para que entiendan lo que es la hermandad del pueblo jujeño y que están defendiendo los recursos de todos, y están defendiéndose contra una constitución, una reforma constitucional totalmente perjudicial, totalmente regresiva, que incluso es una reforma que está en contra de nuestra propia Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos, y que no se están respetando los derechos humanos en Jujuy, que pareciera que todo pasó porque ya no se cubre, porque ya no tiene la misma cobertura, pero lo que está pasando en Jujuy es realmente preocupante. Vamos a escucharlo, es cortito, a ver si lo tenemos ahí. Con los compañeros de las comunidades, como lo hemos hecho esta mañana, con las organizaciones sociales y con todo el pueblo, porque esto ya no es de un gremio, ya no es de un sector, es de todo el pueblo jujeño que se va a ver afectado. Los sindicatos acabamos de sellar un pacto de hermanamiento con todas las comunidades, recién estuvimos reunidos, después van a venir los comuneros cuando ellos terminen su asamblea a comunicar lo que se ha definido, pero básicamente es esto: unirnos para resistir lo que se nos venga, compañeros, vecinos, jujeños. No estamos dispuestos a retroceder con esto de la reforma. Mañana en Capital vamos a movilizar todos los sindicatos y organizaciones sociales y en el interior de la provincia a resistir en la ruta. A resistir, compañeros, porque no podemos permitir que nos... ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido! Todas las acciones. Bien, bueno, esto es una muestra de lo que está pasando en Jujuy y bueno, de la hermandad del pueblo de unirse y de resistir a este embate a la Constitución, a nuestros derechos, a ese pacto democrático que nosotros creímos, porque nosotros realmente estamos convencidos de que hay cosas que ya no van a volver a pasar. Que uno puede tener diferencias políticas, que uno puede decir, bueno, yo pertenezco o me siento identificada con tal partido, pero habíamos creído que entre los argentinos había un consenso social, un contrato social, de que todos creemos en la democracia, y de que todos creemos en la Constitución, y que todos creemos en las garantías constitucionales, que todos creemos en el debido proceso, que todos creemos en que la violencia y la arbitrariedad ya no son formas de resolver ninguna cuestión, de que el Estado no puede sobrepasar los derechos de los ciudadanos, que no puede vulnerar los derechos elementales de los ciudadanos, ¿no? Uno cree que hay un consenso en esas cuestiones, pero bueno, vimos, ya creo que un gran llamado de atención fue el intento de asesinato a la vicepresidenta. Yo creo que eso fue realmente un quiebre grande, que no se haya seguido a fondo con esa investigación, porque yo creo que se tiene que llegar al fondo, ¿no? Decir, bueno, ya está, agarramos a 2, 3 perejiles y ya está, y se terminó, y fue una cosa de un loquito suelto que la quiso matar a Cristina porque estaba influenciado por los medios. Ahí hay mucha cosa turbia, y realmente, bueno, lo de Jujuy es una muestra de hasta dónde van a llegar. La justicia provincial ordenó detener a 22 personas que protestaron en Humahuaca contra la reforma constitucional impulsada por el gobernador Morales. Se ingresó sin autorización a la Universidad Nacional de Jujuy, violando la autonomía universitaria. Estas cosas llevaron detenidos a abogados, se llevaron detenidos a estudiantes, a docentes, a profesores, entrando a una universidad sin orden judicial. Un desastre todo lo que está pasando, la verdad. La situación en Jujuy se torna cada vez más grave. El gobierno de Gerardo Morales, actual candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta, sigue criminalizando la protesta social. Ellos lo que dicen se fundan en el delito de sedición, dicen que son sediciosos. La denuncia fue efectuada por un grupo
Pues se solicitó el allanamiento de domicilios de los imputados, allanamientos. La denuncia fue efectuada por un grupo integrante del Consejo Deliberante de esa localidad y el pedido de allanamiento y detención lo hizo el fiscal Enrique Alancay. Se acusó a los manifestantes de delitos de suma gravedad como sedición y privación ilegítima de la libertad, entre otros, con el fin de que queden detenidos. La verdad, bueno, a todo esto, Alberto Fernández decide intervenir el Partido Justicialista de Jujuy, una intervención, porque bueno, Alberto Fernández es el presidente del Partido Justicialista, y bueno, y toma esta decisión porque realmente que los legisladores del Partido Justicialista hayan votado, hayan puesto el voto a favor de esta reforma, la verdad es indignante, la verdad es lo que quiero decir con esto. La represión violenta. Hay gente que ha perdido, que le han sacado un ojo con esta misma metodología que tienen, como fue la represión en Chile. Nosotros cuando cubrimos la represión en Chile, cubrimos la represión en Bolivia. Pasaba en Bolivia, yo decía, pero ¿cómo puede estar pasando esto? Y están haciendo lo mismo acá. Y Jujuy es nuestro país, o sea, no estamos... Esto realmente es un problema nacional, no es un problema solamente de Jujuy. Y entender qué hay atrás de esto. ¿Qué hay atrás de esto? ¿Quién está atrás de esto? El embajador de Estados Unidos está atrás de esto. ¿No te acuerdan cuando hace unos meses en los carnavales habían salido a festejar con Larreta? El mismo embajador ahí, con Morales. El embajador, porque todo esto tiene un hilo conductor. El embajador de Estados Unidos pidiendo un gobierno de coalición, un gobierno de consenso. Hagan un gobierno de coalición. La generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos en América, diciendo, en América Latina, diciendo que tenemos que cuidar el agua, tenemos que cuidar el triángulo del litio, porque son un asunto de Estado, porque es un asunto de Estado de los Estados Unidos, que ellos tenían que venir acá a cuidar esos recursos, que son recursos muy valiosos para ellos. Entonces, eso es lo que quieren sacarle al pueblo jujeño. Las tierras, quieren sacarle las tierras, quieren dejarlo sin nada, quieren dejarlo sin agua, quieren dejarlo sin litio, porque el litio también lleva mucha producción de agua. Y desmejorarles la vida. Desmejorarles la vida, dejarle la tierra arrasada, cuando en realidad, y usando, bueno, acá tenemos Gerardo Morales, precandidato a vicepresidente, y supuestamente Larreta estaba al lado de las palomas, ¿no? Dentro Juntos por el Cambio, digo... los halcones, que son los más duros, del lado de Patricia Bullrich, y Larreta representaría el sector más blando. Fíjense que son lo mismo. Y como siempre nosotros dijimos, Jujuy siempre fue de laboratorio. Desde que metieron presa a Milagro Sala, con causas totalmente ridículas, inventadas, y que sigue siendo una presa política, Milagro Sala en su domicilio, pero sigue siendo una presa política, que el otro día le allanaron también el domicilio, estaba su marido gravemente enfermo. Bueno, todo lo que hicieron para destruirla psicológicamente a Milagro fue una muestra de lo que fueron haciendo después, de todos los funcionarios presos del kirchnerismo, de cómo criminalizaron a ciertas personas por una idea política. Y por eso decimos, siempre Jujuy siempre hizo de laboratorio. Bueno, Jujuy es el laboratorio de lo que quieren para todo el país. Si no lo vemos, no es un asunto ajeno porque nosotros estamos lejos. Hay que ser consciente de lo que pasa. Por eso yo digo, y yo entiendo que uno a veces está cansado, y yo entiendo que uno a veces tiene un montón de preocupaciones, como por ejemplo llegar a fin de mes, como levantar la tarjeta, como se me rompe el electrodoméstico, no sé cómo cambiarlo, y tengo que hacer malabares para sobrevivir, y para pagar la escuela, y para pagar... Yo entiendo, y es entendible, y que a todos por ahí no nos gusta lo mismo, y que a veces la política nos parece un tema pesado, ajeno, pero si nosotros no nos involucramos un poco, si no tratamos de informarnos, no digo informarnos por estar pegados todo el día en la televisión viendo noticiero, porque tampoco te informás, porque te informás con lo que ellos quieren, con lo que el sistema quiere que vos escuches, con la información que el sistema quiere que vos consumas. Pero si nosotros no tomamos conciencia como pueblo, digo como pueblo, no por decir para seguir un partido político, nosotros como pueblo, de cuáles son nuestros derechos como pueblo, esto va a ser de mal en peor, porque
no pueden, que esos recursos son nuestros y esos recursos tienen que servir para el bienestar de los argentinos, para el bienestar de este país. No que se los lleven 3 o 4 vivos que hacen negocios con las empresas y no nos queda nada a nosotros. Se los llevan al exterior. Entonces no podemos ser un territorio que nos vengan a arrasar. Porque eso es una cuestión económica, no es tanto... Esto no, muchas veces se habla esto del odio racial, o sea, no es un tema racial no, porque no queremos, porque no es un tema de recursos. Y el pueblo jujeño, los pueblos originarios, no es que no los rechazan por ser originarios o por el color de piel, es porque le quieren sacar las tierras, porque no quieren que les moleste. Y ellos son muy conscientes y están luchando por todos nosotros. Y entonces tenemos que apoyar la lucha del pueblo jujeño. Es una cuestión de Estado, es una cuestión nacional. Son nuestros hermanos. Y están cuidando el futuro mío, el de nuestros hijos, el de nuestros nietos. Porque no podemos dejar, porque esto que decía el economista tiene que ver. El que un chico hoy no pueda soñar en comprarse una casa, en que hoy un matrimonio necesite un sueldo de 1 millón de pesos para poder acceder a un crédito hipotecario, es parte del país que que tiene que cambiar, que no podemos tener ese modelo de país para pocos. Ellos quieren un país para pocos. Quieren un país con extractivista, como habla siempre Robel, el modelo extractivista y agroexportador, que es un país para pocos, sin trabajo, sin industria, con la timba financiera. Ese país quieren. Entonces, ¿qué diferencia me hablan? ¿De qué, de qué se pelean? ¿Qué pelean? ¿Cuál es la pelea entre Bullrich y Larreta? ¿Cuál es la diferencia? ¿Si uno va a pegar más o va a pegar menos? ¿Si vamos a pasar con camiones hidrantes? ¿Cuál es la diferencia? Acá tenemos mensajes que me parecen interesantes. Pregunta Marian Thompson, pregunto desde mi ignorancia, ¿un gobernador puede sobrepasar la Constitución Nacional? No puede, definitivamente no. No puede arrasar con la Constitución, no solamente la Constitución, sino los tratados internacionales de derechos humanos. Esto es una cuestión de derechos humanos. Esto es una cuestión de derechos humanos. Por eso les digo a veces cuando... Ayer me llegaba un video del presidente, esto es muy controvertido, ¿no? Pero del presidente de El Salvador, Bukele, donde él se jactaba y lo festejaban, ¿no? De reducir las alcaldías, ¿no? De reducir como decir acá los municipios, ¿no? Digamos que, no sé, de tener 200 municipios iban a tener 60, ¿no? De reducir el gasto público, la Cámara de Diputados y todas esas cuestiones, los asesores. Que si bien, a veces uno dice, ¿por qué tengo más? Bueno, vamos a hablar de la dieta de los diputados, que ellos entre todo esto se aumentan la dieta, ¿no? Generando, sí, y esto sigue fundando esto de la casta política, porque uno dice, no quiere decirle darle letra a Milei sobre la casta política, pero hay veces que se comportan como una casta y hay que señalarlo, y eso no nos hace militantes de Milei, porque estamos totalmente alejados de eso, pero digo, hay cosas que no van, y menos si van a legislar. ¿Cuántas veces fueron? O sea, uno piensa... Pero bueno, más allá de esto, Bukele se jacta de eso. Y en El Salvador realmente, si bien uno dice no, porque tienen un grado de aprobación, porque bueno, se combatió las maras, se combatió la delincuencia, la gente puede salir a la calle, pero también uno habla, porque uno tiene comunicación con comunicadores de otros países, ¿no? Como siempre hablamos con Rubén, que ahora tenemos que contactar, con todo... y uno realmente, las cosas no son como nos las muestran, o sea, hay mucha violación de los derechos humanos. Ahí te detienen por tener un tatuaje, por ejemplo, y no saben, y tu familia, pues están suspendidas hace 2 años las garantías constitucionales, entonces vos te detienen por tener un tatuaje y tu familia no sabe qué te pasó. Hay desaparecidos. Hay, bueno, ni hablar de los maltratos dentro de los penales y... Es muy delicado, o sea, es muy delicado llegar a pedir eso, es muy delicado cuando la misma sociedad empieza a decir que hace falta eso, que eso nos pasa mucho con el tema de la inseguridad, cuando uno empieza a pedir, no, pero la policía, lo tenemos con el caso, bueno, que se dictó la sentencia de cadena perpetua, el caso de Lucas González, por ejemplo,
este chiquito que lo mataron por ir a jugar a la pelota, que tenía 15, 16 años, que volvía a jugar a la pelota, y lo mataron por portación de cara, bueno, de hecho hasta en la sentencia pusieron odio racial. Yo no creo que se trate de odio racial, es odio de clase más que nada, porque somos un país mestizo, ¿no? Pero es odio de clase más que nada. Y uno no tiene que llegar a esos extremos de pedir eso, de pedir esa arbitrariedad, porque bueno, en Jujuy se están violando los derechos humanos, se están violando las garantías constitucionales. ¿Cómo van a entrar a una universidad como en los tiempos, en la época de la dictadura, que entraban a detener a estudiantes universitarios, a profesores, a abogados? Ayer se discutían los grupos de abogados diciendo, no, pero no es un tema político. ¿Cómo va a ser un tema político? No es un tema político. Nosotros como abogados no podemos estar ajenos. Los abogados no podemos estar ajenos y decir, no, esto no hay que politizar. ¿Cómo no hay que politizar? No es un tema político, es un tema jurídico. ¿Cómo no vamos a reaccionar ante la violación de los derechos humanos? ¿Qué somos? ¿Somos autómatas? ¿Qué hago yo? ¿Qué aprendí en la Facultad de Derecho? ¿A leer un código? ¿A leer una ley y nada más? Ah, no, pues yo me dedico a esto. No. Todos tenemos que reaccionar ante esto. ¿Cómo no estamos hablando de Bariloche, la gente que va a Bariloche y todo, y no estamos viendo lo que está pasando en Jujuy? Es gravísimo. Es gravísimo. Es gravísimo. Teníamos acá otro mensaje en Facebook que lo quiero ver si lo puedo llegar a leer. Entiéndanme que a veces se me van corriendo los mensajes de Facebook y me cuesta leerlos. Más que nada en vivo, pero teníamos un mensaje que lo quería llegar a leer. Pero sí, es así, no podemos ser ajenos. Creo que todo en nuestro lugar nos tenemos que comprometer, porque esto nos afecta a todos, porque vienen por todo, vienen por nuestro futuro. Después nos vamos a tener que, piensen en los que tienen hijos. ¿De qué quieren si quieren que sus hijos tengan trabajo, que tengan un futuro, que puedan estudiar, que puedan salir adelante, que puedan progresar, que puedan proyectar? ¿Cómo lo van a hacer en un país de tierra arrasada? Acá tengo. Guillermo Forciniti dice: la complicidad del gobierno nacional Gerardo Morales demuestra fácticamente el pacto de la partidocracia demoliberal con las embajadas extranjeras en defensa de sus intereses y en contra del pueblo. Acá acá no hay matices, acá hay que jugársela. No hay matices acá. No es otro mundo Jujuy, es nuestro país. Yo creo que sí, que tiene... Lo que pasa es que ahí entramos en el no se puede, ¿no? Porque yo decía la intervención de la provincia. Ah, no, pero el Congreso, como tiene que salir por el Congreso, entonces el Congreso no se reúne y no hay quórum. Y estamos realmente en un sistema que cualquiera puede hacer, así cualquiera puede hacer lo que quiera, ¿no? Y me parece que no hay muchos matices acá. Esto no puede suceder. Hay cosas que no pueden suceder. Y eso, involucrarnos nosotros un poco más, porque si tampoco sabemos dónde estamos parados y la realidad nos pasa por encima y estamos y nos encontramos con que hay que ir a votar y no sabemos qué hay y nos metemos en el cuarto oscuro sin haber visto nada en lo que estaba pasando, y va a ser difícil. Va a ser difícil, porque el que no está consciente de nada, el que no sabe nada en lo que pasa a su alrededor, porque dice que no le interesa la política, ese día se encuentra ahí y algo tiene que elegir. Y no nos volvamos a pegar el tiro en el pie, como siempre digo, no nos volvamos a pegar el tiro en el pie, porque ya nos salió mal. Así que bueno, los dejo reflexionando, son muchos temas, son muchas cuestiones, y los dejo pensando, y que es para eso este programa, ¿no? Para tratar de tener idea por nosotros mismos, de que no nos manejen, de que no nos... de tener pensamiento crítico, que eso es lo más importante. Y a veces es lo que no se enseña y a veces es lo que no se ejercita, el pensamiento crítico. Que no nos convenzan con eslogans, que tengamos nosotros la capacidad de discernir, que eso es lo más importante, que no nos roben el sentido común. Y como escuchábamos a los manifestantes en Jujuy, el pueblo unido jamás será vencido. Eso lo tenemos que llevar adelante siempre. El pueblo unido, o sea, nosotros, y defendernos nosotros siempre. Así que bueno, los invito a ir a un corte y ya volvemos con más otras voces.
¿Qué estamos haciendo? Grabando un video. Estamos grabando el video, vieja loca. Hola. Ahora ya vos. Para un tema que se llama... Estoy grabando, pará, boludo, sí, estoy grabando. Sí. Que va a salir más o menos en... Bueno, dale, venite ya.